Muy buenos días a todos. Les saludo con mucho gusto y terminamos con la oración que hizo Darío y quiero unir este momento también orando. Padre amado, gracias por este tiempo. Gracias porque es un tiempo nuevo. Hoy te pido que tu Espíritu Santo siga hablando a nuestra vida, que mientras yo hablo, Señor, a la mente, al intelecto de los que han de escuchar, tu Espíritu Santo sea el que convenza y el que traiga, Señor, escuchar aquello que estamos necesitando, lo que tú pensaste decirnos a cada uno. Pongo en tus manos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Y son varias cosas para comentar. Estamos de aniversario, varias cosas que han venido comentando desde que inició este servicio. Y a mí la atención es que es un nuevo, esta iglesia, La Roca, nace en un nuevo tiempo. Y estamos tratando de entender algo que vino a cambiar el mundo, no solamente la iglesia con la venida de la pandemia, vino a cambiar el mundo, vino a cambiar la iglesia y aún la iglesia no tenía muchas respuestas para esto que estaba sucediendo. Pero qué bueno que tú y yo podamos aprovechar este cambio que Dios quiso hacer, en algún tiempo cerrar los templos para abrir nuestro corazón a Dios. Una de las frases con las que surgió esta iglesia es: nace en un nuevo tiempo. Y me llama la atención. Quiero que pensemos juntos. No sé si te ayuda a ti, pero a mí me ayuda a pensar, a que pensemos juntos. Cómo a veces defendemos mucho religiosamente una estructura que fue creada en base a religión, en base a emociones, en base a sentimientos. Yo te invito a que pensemos juntos. ¿Cómo sería lo que pensó Dios? ¿Cómo pensó Dios relacionarse a través del hombre? Hay veces que hemos visto un gran ministerio, una gran iglesia, una gran congregación y pensamos en función a eso. Pensamos y relacionamos a Dios con nuestra congregación o con la visión que tenemos que aprendimos nosotros. Pero ¿cómo sería lo que pensó Dios? Yo te invito a que pensemos juntos. Y me viene a la mente cómo fue al principio la creación. Dice que Dios creó todo para que el hombre pudiera vivir en armonía con él. El hombre tenía comunión. Adán y Eva estaban en comunión con Dios, caminaban con Dios, tenían comunicación con Dios, tenían armonía. Y pensemos, ¿qué culto había de por medio? ¿Qué música para ambientar? ¿Qué paredes de templo había en el huerto del Edén? No existía, existía únicamente una comunicación, existía armonía, existía unidad. Y pienso que Dios en este nuevo tiempo quiere retomar nuevamente eso con sus hijos, que nos comuniquemos, que estemos en unidad con Él, que estemos en una relación, quitando de nosotros quizás estructuras que nos separen de Él, aún estructuras religiosas. Entonces, ¿cómo imaginas un paseo con Dios en el huerto? ¿Cómo te imaginas ahí? ¿Qué olores hay? Yo te invito a que pienses. ¿A qué huele el huerto? ¿A qué huele la armonía? ¿A qué huele todo lo bueno que Dios creó para que lo disfrutara Adán y Eva? Y ahora nos da la oportunidad de ir a ese momento. ¿Cómo era, cómo escuchabas la voz, cómo escuchar la voz de Dios ahí? La comida que había ahí, natural, orgánica, la mejor comida que pudieras probar. El león pasaba por ahí cerca y no se quería comer a nadie. ¿Cómo era ese momento? Yo te invito a que pienses, escuchar las cascadas, escuchar el canto de los pájaros, todo estaba en armonía. El ser que Dios había creado estaba en comunión, estaba en unidad con Él. Yo te invito a que regresemos a ese tiempo. Dios por algo permitió que pasara este tiempo difícil de pandemia para quitar. Acuérdate que cuando Jesús muere en la cruz se rasga el velo, porque no tenía una comunión el hombre con Dios. Era el Dios castigador, el Dios lejano, y quizá ahora en este nuevo tiempo, de una forma simbólica, Dios nuevamente volvió a rasgar el velo para que quizás se cerraran los templos y tuviéramos que buscar a Dios de una forma sincera. Decía mi esposa en la adoración, el que le busca a Dios con sinceridad. Y es que tú y yo quizá aprendimos a cada domingo a ir a un culto, a ir a un lugar para escuchar de Dios, y quizá todo eso se había vuelto ya algo cotidiano, quizá algo aparente.
pero hoy Dios quiere nuevamente que entremos en un nuevo tiempo. Y esta iglesia está en ese propósito, Dios está en un nuevo tiempo, estar unidos, estar buscando a Dios de donde estamos, sin el púlpito, sin todo lo que había. Dios está queriendo que entremos en un nuevo tiempo y por eso quiero hablarte de eso. En el principio el hombre caminaba en armonía con Dios, en unidad y en comunicación, pero ocurrió algo, hubo muerte y entendamos muerte como la palabra separación. El hombre y la mujer se separaron de Dios y a partir de ese momento cambiaron todas las cosas. A partir de ese momento el hombre se esforzó en su alma para poder acercarse a Dios y se crearon las religiones, se creó todo lo que sabemos a través de la historia que ha pasado el hombre en su esfuerzo por acercarse nuevamente a Dios. Hubo una parte en el hombre que se desgarró, que fue el alma. Hubo una parte que se separó de Dios, que fue el espíritu. Y hoy quiero hablarte de eso. Hoy quiero hablarte de eso porque la parte del alma es algo que hemos quizá descuidado. Es algo que quizá no se habla en muchos lugares. Quizás se le da más importancia a las cosas del espíritu, pero el alma del hombre está muerta, el alma del hombre está enferma y eso nos ha causado una gran separación. Y hoy quiero hablarte de eso. El título de este mensaje es En proceso, más allá de las heridas. Hay heridas, diferentes tipos de heridas en las personas y cuando yo te hablo de heridas, quizá hay algo que venga a tu mente inmediatamente, pero quizá hay algo que esté escondido y que únicamente a través de una manifestación las personas que están cerca tuyo se dan cuenta. Vamos a ir viendo ahorita un poquito de eso. Pero hoy quiero hablarte de qué pasa más allá de las heridas. Hay un proceso para eso. Y yo quiero hablarte de dos palabras para empezar este tema. ¿Cuál es la diferencia entre evento y proceso? Y yo por aquí anoté algo muy sencillo. Evento es un hecho imprevisto. Proceso es una acción de seguir una serie de cosas que no tienen fin. Y quise tomar estas frases porque un evento es algo imprevisto. Y muchas de esas veces, muchos de esos eventos han causado heridas en nuestra vida, han marcado nuestra vida, algunos eventos dolorosos. Sin embargo, después de esa herida hay un proceso. Yo te invito a que prestemos atención a ese proceso. Hay que saber en qué parte del proceso estamos. Quizá tú que me estás escuchando dices, pues yo siento que no tengo ninguna herida y qué bueno, quizá este tema te pueda servir para ayudar a alguien más. Pero para aquellos que reconocemos que hay alguna herida, ¿en qué proceso estamos? ¿En qué parte de la herida estamos? Y yo quise investigar un poquito, una parte médica, sencilla, pero que nos puede servir. Dice, ¿qué hacemos con las heridas? ¿Sí? Y aquí nos menciona algunos puntos. El primero es valorar la gravedad de la herida. El segundo es detener la hemorragia. El tercero es limpiar la herida. El cuarto es desinfectar la herida. Después, cubrir la herida. Y por último, vigilar la evolución de la... Y esto yo lo quise tomar porque tiene que ver con el proceso de las heridas que hemos tenido. Muchos de nosotros quizá aprendimos a esconder las heridas. Muchos de nosotros quizá aprendimos a tapar esas heridas que tenemos, pero en nuestra vida se manifiestan de una forma diferente. Ahorita lo vamos a ver. El último punto es vigilar la evolución de la herida. Tenemos que a veces repetir, si ya hicimos una curación y no ha quedado completamente sana una herida del alma, tenemos que vigilar cómo ha evolucionado y quizá tengamos que regresar y destapar la herida nuevamente, hacer que deje de sangrar, empezar a limpiarla, rasparla hasta llegar hasta donde duela, después cubrir la herida nuevamente. Y yo quiero hablarte de esto porque en la semana me resonaba una frase y la frase es un versículo. Está en el Salmo 147:3. Quiero pedir apoyo, por favor, para que me ayuden a poner el versículo. El Salmo 147, versículo 3. Vamos a ver cómo dice. Mira, Él sana a los de corazón quebrantado y les venda las heridas. Él sana a los de corazón quebrantado y les venda
las heridas. Muy bien, muchas gracias por esta ayuda. El Señor me hablaba en esta semana, vendar las heridas. Qué importante, yo he escuchado también muchas veces que las heridas no se deben de cubrir, ¿verdad? Que hay que dejarlas expuestas. Pero leía un poquito de detalle en esta semana y sí recomienda que se cubran para evitar que se contaminen. Pero es importante cubrirlas una vez que han sido raspadas, que han sido limpiadas, que se ha terminado de sangrar y hay que cubrirlas. Y también la Biblia más adelante lo vamos a ver que sí se vendan las heridas. Lo importante entonces es descubrir en qué parte del proceso estamos. Hay cosas que todavía nos duelen, hay cosas que todavía nos lastiman y es importante reconocerlas. Por eso en la adoración hablaba mi esposa de que acercarnos a Dios con sinceridad. Me suena mucho esto porque eh, quizá a veces usamos un lenguaje evangélico que la gente a la que queremos llegar no entiende. Y en este tiempo nuevo ya no es importante ir con discursos para impresionar a la gente que sabemos de Biblia. Sería más importante llegar sinceramente y decir a la persona, mira, yo entiendo tus heridas porque yo también fui herido. Yo te invito a que nos acerquemos a Jesús, que Él puede sanar tus heridas, así como me ha sanado o me está sanando a mí. Eso sería más impactante que llegar con un discurso evangélico que a veces la gente no entiende, ¿verdad? Es importante entonces tratar las heridas. Y como dice este salmo, el Señor sana a los que tienen quebrantado el corazón y les venda las heridas. Y mira, si David sabía de esto, David había sido rechazado, menospreciado, no había sido tomado en cuenta cuando dijeron, trae a tus hijos porque Dios va a elegir a alguien y David lo habían dejado por allá. Él sabía a lo que se refería, ¿verdad? Tener un corazón quebrantado, un corazón herido. Las heridas paternas que hablábamos hace 8 días, las heridas de papá, las heridas que causó mamá, las heridas que causaron los líderes en nuestra vida, alguien que tenía influencia en nuestra vida. Por eso el Señor quiere sanar a los que están quebrantados del corazón. Y aparte de sanarlos, Él quiere vendar sus heridas. Y me llamó la atención esta parte, porque un vendaje, ¿para qué sirve un vendaje? Aquellos que han sido, que han usado en algún momento de su vida un vendaje, es para sujetar, para que no se contamine la herida que está. Por eso el Señor quiere sanar y quiere vendar las heridas. Hoy quiere vendar esas heridas. Hoy quiere hacernos más firmes. Quiere que sujetemos esa alma, ese corazón que a veces explota. Y yo no estoy herido, yo estoy bien, aleluya, gloria a Dios, y me sé muchos versículos, pero le poncho las pelotas al niño que me viene aquí, a mi vecina que me tira la basura, en el nombre de Jesús. Y a veces las heridas salen de una forma descontrolada, como una olla a presión, cuando le quitan la tapa, ¿verdad? Porque las heridas han estado ahí. Es importante entonces entrar en sinceridad en este nuevo tiempo y pedirle al Señor sana el corazón quebrantado que hay en mí y venda las heridas. Y regresar a ese diseño que el Señor tenía en el Edén. Un diseño de armonía, un diseño de comunicación, un diseño que nos acerque nuevamente a Dios. Y anotaba algunas ideas en esta semana que quiero compartir contigo. Hay ocasiones en que el dolor que llevamos es muy profundo y ese dolor lo que va haciendo cosas. Es decir, si tú hablas con una persona que tiene la debilidad de drogarse, hay un dolor, una herida de papá, un dolor, y él quiere calmar ese dolor con volar su imaginación un momentito, no es de entrar en el viaje y decir no siento nada. Hay personas que por ese dolor buscan relaciones sexuales ilícitas y sienten calmar su dolor un poco con eso. Hay personas que buscan calmar su dolor con la comida, comiendo de más, comiendo de menos. Hay personas que quieren calmar el dolor con eso. ¿Por qué te lo digo? Porque una vez que nos acercamos a Dios y entramos en las cosas de la iglesia, queremos calmar ese dolor, a veces sirviendo, y entramos en un activismo. Quiero calmar el dolor, sentirme útil sirviendo y quiero llenar mi vida, no quiero quedarme fuera. Y a veces calmamos el dolor haciendo cosas y no lo hacemos con sinceridad, con amor para Dios, sino para calmar un dolor.
Pero el Señor nos invita primeramente a que reconozcamos el dolor que hay en nuestra vida para que Él lo pueda calmar. Mira, ¿qué es la adoración? La adoración es entrar en intimidad con Dios. Y a veces hay otras cosas en las que entramos en intimidad para calmar ese dolor. A veces lo último que pasa en nuestro día antes de dormirnos no es hablar con Dios, es Netflix. Vemos la serie que nos calma los nervios, que nos da más tranquilidad. A veces es un jueguito, a veces es algo diferente. Y perdimos esa conexión que había en el Edén, que nos calmaba el alma, que nos comunicaba con Dios. Y a veces lo último que nos calma no es Dios, porque hay un dolor, hay un vacío que queremos calmar haciendo cosas para los demás, haciendo cosas para Dios. A lo mejor ya no estamos en eso de la droga, pienso, supongo, ya no estamos en eso de calmar con vicios, pero a veces queremos calmarlo con adicción a las personas, con adicción a la aprobación de los demás, porque hay un dolor, yo tengo hablando seguido de esto, hay un dolor que no ha calmado y buscamos hasta que se calme ese dolor. Por eso el Señor nos invita y nos dice que es importante renovar nuestra mente. Llegamos al Señor, nuestro espíritu volvió a vivir, pero el proceso de renovar nuestra mente, de sanar nuestra alma, eso nos va a llevar hasta que el Señor regrese. Es importante esto. Hubo una programación. Imagina, Adán y Eva caminaban con Dios, hablaban con Dios, pero después de que hubo la caída, cambió la programación de ellos. ¿Cómo lo sabemos? Pues pregúntale a Caín y a Abel. Terminaron matándose, matando uno al otro. Ya no había armonía. Cambió la programación mental, cambió la programación del alma. Pero el Señor nos invita a que renovemos nuestra mente, a que cambiemos esa programación que dejaron las heridas, esa programación que dejó el enemigo y volvamos nuevamente al Señor. Por eso Él quiere sanar nuestro corazón quebrantado y quiere vendar nuestras heridas. En este nuevo tiempo, en este nuevo comienzo, pensemos, Señor, ayúdame a tener un corazón sano para poder transmitir un mensaje sano a los demás. Hay un enemigo de nuestras almas. El enemigo utiliza herir nuestra vida porque sabe que una vida herida no va a ser útil en las manos de Dios. Y hay algo muy sorprendente. El enemigo busca herir y entre más temprano sea la herida, mejor para él, porque va 2 años en esa herida. Y por eso, mira, a mí me ha tocado escuchar de ancianitos viejitos que van a pedir ayuda de restauración. Es que me pasó esto, me dijeron, ok, ¿cuándo pasó? Espérame, 50 años, 50 años cautivo, 30 años cautivo, 14 años cautivo. Y fue algo que el enemigo de nuestras almas sembró ahí a través de una persona, a través de algo que pasó, porque sabe que eso que pasó en los primeros años de vida va a causar un efecto y aún podemos llegar al Señor y mira, nuestro espíritu vive, nuestro espíritu está vivo, adora, canta, pero nuestra alma está a veces necesitada de cambiar, de restaurarse. Y yo te invito a que pensemos en esto. Ayer escuchaba un video de alguien que sirve en los niños, que va a dar mensajes y me llamó mucho la atención lo que dijo. Yo te lo recomiendo, es medianamente conocido. Coco y su pandilla, así lo puedes buscar en YouTube. Él es un comediante muy conocido, pero ahora da mensajes. El de ayer me conmovió mucho, yo te lo quiero recomendar, Coco y su pandilla. Y él al final de su mensaje hacía reír mucho a los niños y a la gente, pero al final entrevistaba a uno de sus personajes y el personaje le decía, pero ¿dónde estaba Jesús cuando mi papá llegaba alcoholizado y golpeaba a mi mamá y yo tenía que esconderme debajo de la cama con mis hermanitos? ¿Dónde estaba ese Jesús que tú me estás queriendo que yo acepte? ¿Dónde estaba ese Jesús cuando yo tenía que ir a la cantina de 9 años y tenía que cargar a mi papá para que llegara a mi casa? ¿Dónde estaba ese Jesús que tú me dices? Tú que eres iglesia, ¿dónde estaba ese Jesús cuando me estaban abusando? ¿Dónde estaba ese Jesús cuando se estaba muriendo mi familiar? Quiero que me digas dónde estaba ese Jesús que tú me dices. Importante entonces, no salir con discursos que nos dejen tranquilos a nosotros, pero que no estén atendiendo la necesidad que hay en las personas heridas.
Una persona herida puede comprender a otra persona que está herida. Hay una frase que dice, solamente aquel que ha pasado por un desierto sabe el valor de una lluvia cuando llega. Solo aquel que ha sido herido y está siendo ayudado por Jesús puede comprender a alguien más. Entonces, al final, este comediante regaló una frase que a mí me llamó mucho la atención. Y dijo, el Señor me reveló esto. Yo te podría decir, esa frase es mía de domingo, ¿verdad? Y me copió Coco y su pandilla, pero no, él le voy a atribuir el honor a quien la dijo. Él la dijo. Dice, mira, a mí el Señor me reveló algo. El enemigo utiliza el 60% de su poder para afectar a los niños a través de cartoons, a través de videitos, a través de todo. El 30% de su poder lo utiliza para afectar a los jóvenes y el 10% lo utiliza para los adultos. Y él dijo así, los adultos estamos ya podridos, los adultos ya estamos programados, los adultos ya el enemigo sabe cómo vamos a reaccionar, pero su fuerza la utiliza ahorita con los niños, a través de los videojuegos, a través de lo que ven, a través de sus papás. Él es el campo preferido del enemigo, porque los papás, los grandes ya están programados, ya están afectados, pero su interés es los niños. Yo te invito a reflexionar en esto. ¿Cuántos de nosotros como adultos estamos tratando heridas de la infancia, de la juventud, y estamos quizá transmitiendo eso a las próximas generaciones? Es importante entonces prestar atención como iglesia. Por eso el Señor quiso un tiempo nuevo, un tiempo nuevo de saber que quizá lo que estábamos haciendo era para el ego de la iglesia. Tenemos la mejor adoración, tenemos lo mejor y Dios dice, ¿de qué me estás hablando? Mira, tu vecino que está al lado está perdido, tu papá está perdido, tu familia está perdido. De qué me estás hablando? Dice el Señor. Voy a permitir que se cierren las iglesias para que abras tu corazón, para que abras tu mente y veas que se están perdiendo las almas. ¿Qué me importa? Dice el Señor, los prestigiosos lugares a los que perteneces, si se está perdiendo tu alma, se está perdiendo el alma de tus hijos, el alma de los niños, y el enemigo está ganando terreno. Por Dios, iglesia, despierta, iglesia, despierta. Prestemos atención. Es importante hacer un trabajo con los niños, súper importante. Nosotros tenemos unos pequeños y tratamos de pasar tiempo con él. Mira, yo estaba haciendo un balance ahorita, me toca trabajar, estar fuera de casa 13 horas al día. 13 horas. ¿Cuántas te gusta que duerma una persona? ¿No? 6, 7, 20 horas. Quedan 4 horas en un día. Parte de esas horas las ocupas para prepararte para ir. En la noche regresas cansado. ¿Cuántas de esas horas puedes dedicarle a un niño en la semana? ¿Cuántas de esas cosas puedes dedicarle a un niño? Mi esposa me hablaba ahora que está siendo ella maestra de mi hijo. Me dice, oye, le empezaron a hablar ya del aparato reproductor femenino y masculino. Ok, para que hables con él. Ok, ok, sí. ¿A qué horas? Si a veces cuando no me da cuenta, hazte para allá, estoy cansado, por favor, no me hablen, traigo muchas cosas. Y en la mañana, apúrate rápido, que me tengo que ir. Entonces, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Pero el enemigo sí está bien dispuesto a través de los dibujos. Podemos decir, están viendo caricaturas, no te preocupes. ¿Saben de qué les estaban dando las caricaturas? Mi esposa ayer o los cartoons, me compartió una información que le llegó de un papá que se dio cuenta, estaba viendo caricaturas a sus niños, pero en ese momento escuchó una voz, una atención, porque la niña empezó a repetir a alguien que decía, deja de seguir tus sueños, mejor sígueme a mí. Le llamó la atención al papá y se acercó a los cartoons y era un diablito que le estaba diciendo, deja de seguir tus sueños, mejor sígueme a mí. Y a veces, ¿qué hacemos? Estoy cansado, dale la tablet, dale la computadora, ya no me hables, por favor, hazte para allá. Voy a servir al Señor, ¿no? Voy a servir al Señor, tengo actividades que hacer en la iglesia. Y las generaciones del enemigo las quiere perder. Jóvenes, niños, perdidos. Fíjate si no es importante entonces como adultos sanar las heridas que hay, que vendar esas heridas.
dedicar tiempo y, Señor, que no se pierdan las generaciones, que no se pierdan los niños. La iglesia necesita renovarse, la iglesia necesita sangre nueva. ¿De dónde viene? Viene de los niños, viene de los jóvenes. Y a veces no le prestamos mucha atención a ese trabajo y no le prestamos mucha atención, pero el enemigo sí le presta atención. Es importante entonces fortalecer a los niños, fortalecer a los jóvenes y sanar a los adultos. Sanar a los adultos, porque ¿de qué sirve tener un ministerio de niños si luego el adulto va como un bombero a apagar el fuego del Espíritu Santo en los niños? Es importante. Y mira, este comediante al final, con los muñequitos, pero que es ventríloco, hacía hablar a los muñequitos, y un muñequito, uno de los muñequitos de todo lo que había pasado con su papá, había tomado y todo eso, y el muñequito dijo una frase que a mí me llegó mucho. Dijo, es que mira, yo aprendí a ser fuerte para que no me coman los demás. Y eso me llamó la atención porque yo me identifico con eso. Frases como, no vuelven a abusar de mí, tengo que ser fuerte para no dejarme. Pero este comediante le dijo, pero mira, mira lo que dice Jesús. Si tú eres débil, yo voy a ser fuerte en tu debilidad. Si tú eres débil, si no te andas peleando con todos, yo voy a ser fuerte en tu debilidad y te voy a ayudar. Qué importante entonces hacer un trabajo con niños, con los jóvenes y con los adultos, para ser congruentes, para que no lo que aprendan los niños, después uno como adulto pues haga que se olvide, tener una mala reacción con ellos. Voy a tomar un poquito de agüita. Es importante entonces reconocer el trabajo con los niños, pero es importante como adultos reconocer las señales de cuando alguien está herido, si tenemos alguna herida. Yo aquí te voy a mencionar algunas muy sencillas. Algunas señales de que alguien está herido. El aislamiento. Prefiere el aislamiento, no el contacto con los demás. El segundo, tiende a exagerar las cosas. Lo mínimo que pasa, por acá decimos, se ahoga en un vaso de agua. Tiende a exagerar las cosas. Otro más, supone que el otro está hablando mal de él. Imagina las cosas. Hasta ahí lo voy a dejar. Y yo te invito a que identifiques si hay algo en ti. Hay algo de herida. ¿Cuánto nos hace falta tener una visión diferente? Nosotros hemos aprendido a ver desde el alma, desde las emociones, las cosas. Hemos aprendido a ver las cosas a través de las heridas. Y tú pregúntale a alguien que ha pasado por una dificultad en su pareja, sea hombre, sea mujer. Pregúntale y si ahora piensa en ser en una esposa sumisa, pregúntale si piensa ser en un esposo bondadoso. Hay cosas que tiene que arreglar su alma. Platicábamos con la pastora y de una persona que se acercó a ella y le decía, es que yo veía en usted el reflejo de alguien que me maltrató a mí. Yo le platicaba que a mí me pasó lo mismo. Yo veía en una persona con la que convivo en la semana el reflejo de alguien que fue la figura de un maltratador en mi infancia. Imagínate, imagínate cómo están las cosas, ¿no? Imagínate cómo tenemos que cambiar nuestra realidad para ya no ver personas a través del filtro de la herida. Entonces tú y yo, que hablamos de Jesús, Él nos desafía ahora a no solamente hablar, hacer un discurso a lo mejor no es tan difícil, pero ahora necesitamos que la gente vea a Jesús en nosotros, que vea a alguien sano, que vea a alguien que ama, a alguien que entiende. Y yo quiero comentarte esto. Otra cosa que anotaba, el Señor decía, Domingo, tienes que empezar a ver desde lo espiritual a las personas y no desde la carne. Me llamó la atención esta frase, ver desde lo espiritual y no desde la carne. Porque en la carne ves al que te hizo daño, en la carne ves a aquel que te quieres defender, pero cuando empiezas a ver desde lo espiritual, comienzas a ver que esa persona tiene heridas también como tú, que esa persona también necesita compasión como tú. Entonces,
Yo te quiero dar un ejemplo de esto. En un día de la semana, estando en el trabajo, yo tenía mucha presión por cosas que no estaban saliendo bien. Entonces, cuando hay mucha presión, pues a veces la oración en ese momento no alcanza, no logras calmarte y pues te sale algo malo. Pero cuando vino ese domingo desde lo espiritual y no desde la carne, empecé a decir, ¿qué me quieres decir, Señor? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir en medio de esta presión que estoy viviendo? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir? Y mira, vino una revelación, vino algo que me dio tranquilidad, vino algo que me ayudó en este proceso de la sanidad de las heridas. Pero una de la parte de la revelación fue esta. Cuando más presión sentía y quería reaccionar, en ese momento, cuando le pedí ayuda a Dios, el Señor me permitió reconocer que cuando tienes una presión, cuando tienes un ataque, es porque Dios quiere hablarte algo bueno. Y el enemigo sabe eso y por eso quiere presionarte, quiere distraerte, para que no escuches eso que el Señor te quiere decir. Por eso yo te decía, los adultos estamos muy programados. El enemigo muchas veces ya sabe qué botón tocar, qué persona usar, y dice, ya sé cómo va a reaccionar, ya sé que se va a enojar, ya sé que se va a poner triste, ya lo conozco, ya tengo una planilla aquí de qué botón debo tocar. Pero cuando tú cambias la programación y el enemigo dice, se me movió, ya lo tenía aquí programado para que pasara esto. Entonces, mira, el Señor nos invita a ver desde lo espiritual y no desde la carne. La carne, en términos sencillos, ¿qué es la carne? Es la mezcla del alma con el cuerpo. Y a veces vemos las cosas a través de la carne únicamente. Yo quiero avanzar. Hay una, hay una frase que dice que le pidieron a dos pintores que describieran en un cuadro, que pintaran cómo pensaban la paz, cómo pensaban ellos la paz. Y le dieron oportunidad que pintaran. El primero, cómo percibía la paz. Él pintó una cabaña con un lago y mucha tranquilidad. Para él eso era la paz. Hubo otro pintor, La Paz, con un nido de pájaros en medio de una cascada que caía torrencialmente con mucho ruido. Para él eso era la paz. Y la persona que les pidió que escribieran, que dibujaran esto, dijo, para mí eso es la paz. Paz en medio de la tormenta. Paz cuando las cosas están difíciles. Paz cuando no tienes para ningún lugar a donde hacerte. Y eso se logra únicamente cuando hay paz en el alma, cuando hay un corazón sano. Y quiero antes de terminar narrarte un par de cosas que tomé de unos artículos que se me hicieron interesantes que hablan sobre esto. El primero lo encontré en un blog que se llama Blog Bible, ahí en internet. Y dice así, una autora, a veces sin saber por qué nos pasamos los días escupiendo amargura a diestra y siniestra, pronunciando dolor caiga quien caiga, resoplando daño de sol a sol sin saber que nuestro corazón herido por los años, nuestro interior bañado en el descontento y los pecados del alma. Su única razón, las personas que están cerca de nosotros terminan pagando por eso. Por eso, para decir con el alma que te amo, hay que sanar por dentro. Para decir de corazón que te quiero, hay que sacar la amargura del alma. Así podremos amar de verdad, expresando lo que sentimos de corazón con dulces palabras, todo el tiempo, pronunciando bendiciones, diciendo frases cariñosas, sacando amor de la abundancia de nuestro corazón. De la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Por eso el Señor le daba mucha importancia. Lo que hay en tu corazón es lo que va a hablar tu boca. Y a veces nos toca convivir con gente que es difícil. Pero a mí me surgió una pregunta esta semana. ¿No será que tú y yo somos difíciles para alguien más? Habría que pensar en eso, ¿verdad? Hay que pensar en eso. ¿Qué hago con las heridas entonces? Yo quiero ir aterrizando. ¿Qué hago con las heridas entonces? Si descubro que tengo heridas, ¿qué hago con las heridas entonces? Puede haber muchas opciones. Yo te quiero sugerir algunas. Primero, reconoce la herida. Segundo, arrepiéntete si ha habido algo malo que hayas hecho a través de esa herida. Y después,
sujeta, sujeta tu alma, ¿sale? Entonces, ¿qué hacer con las heridas? Reconocer, arrepentirse y sujetar. Reconocer, ¿por qué hay que reconocer las heridas? No sé si a ti te pase, pero a mí me venían muchos pensamientos involuntarios. Al escuchar una frase, una canción, algo que me recordara, y esos pensamientos involuntarios me hacían ponerme defensivo. Hasta que escuché en un trabajo del corazón que hicimos que bien es dolor guardado. Entonces, ¿qué hay que hacer con el dolor? Hay que escucharlo. Decirle, Espíritu Santo, ¿qué me quieres decir de este dolor? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir? Y te va a llevar a un momento que causó herida, ¿verdad? Después, una vez que lo reconociste, y esto es muy profundo, esto da para otro tema, lo podemos ver en otro momento, pero una vez que escuchas al dolor y sabes que hiciste mal a través de ese dolor, hay que arrepentirse. Y también, una vez que has empezado a reconocer que actúas mal, sujetar el alma, decir, Señor, sujeta mi alma, ayúdame a no decir esto que quiero decir. Sujeta mi alma, sujétala, por favor, sujétala. Por eso quise poner este mensaje, ir más allá de las heridas. Hemos vivido eh, experiencias difíciles cada uno de una forma diferente, pero el Señor nos invita a ir más allá de las heridas. Quiere que procesemos el dolor, que procesemos las heridas, ir más allá de las heridas para poder ser de ayuda a los demás. Y por eso quiero compartirte esto último. El Señor contó una parábola. En esa parábola, antes de contar la parábola, se acercó un experto en la ley religiosa y para ponerlo a prueba le preguntó, Señor, ¿cuál es el mandamiento que es el más importante? Y el Señor le contestó, ama al Señor tu Dios. Mira, lo mismo que compartía la pastora. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la ley religiosa dijo, ok, y para quererse justificar le dijo, pero ¿quién es mi prójimo, Señor? Imagínate la paciencia de Jesús, ¿verdad? Dice, bueno, Jesús le respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Era un hombre que había sido despojado, despojado de su dignidad, despojado de todo lo que él tenía y lo habían dejado como muerto. Y quizá muchos de nosotros, después de años de servir al Señor, hemos sido despojados y hemos llegado como medio muertos nuevamente. Compartía a mi esposa, ¿no? La batalla de la fe, la batalla de no querer nuevamente saber algo de la palabra iglesia. Y quizá muchos han sido despojados, así como este hombre fue despojado. Pero dice algo que me llamó la atención, algo que me llamó mucho la atención. Y por eso este mensaje va para ti, líder que me estás escuchando. Líder no de iglesia únicamente, líder en tu trabajo, líder en tu familia. Aquí Jesús habla a los líderes, dice, mira, después de que encontraron a ese hombre medio muerto, un sacerdote, que es como un líder, pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Después, un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo y pasó del otro lado. Y aquí viene una parte importante. Entonces pasó un samaritano, y esta frase quiero que tomes atención. ¿Por qué la Biblia la quiso remarcar? Pasó un samaritano despreciado. Yo no la había visto, ¿eh? Yo no me había detenido a leerlo. Pasó un samaritano despreciado. Toma atención con esta frase. Pasó un samaritano despreciado. Y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Por favor, voy a pedir que mantengan ahí el versículo. Quiero que veamos aquí algo que el Señor nos quiere mostrar. El que era religioso, el que era sacerdote, el que era encargado, el que sabía de la Biblia, el que tenía el poder para ayudar a los demás, pasó de largo. Un ayudante de él dijo, no, yo no me quiero contaminar. Yo ya voy a mi casa, ya terminé de servir al Señor
y si toco a este que está medio muerto, voy a tener que purificarme de acuerdo a la ley de Moisés, y yo no quiero lavarme las manos otra vez. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mejor no lo toco y me voy. Pero podemos decir que representaba aquí a aquellas personas que quizá tengan una formación bíblica, teológica, pero que dicen, no, 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 yo no me junto con el mundo porque me puede contaminar. Yo nada más voy a la iglesia y no tengo comunión con los demás porque están en la carne. Pero imagínate, aquí el Señor quiere mostrar una visión diferente. Un samaritano, sabemos, o no, y necesariamente no todos tienen que saber, los samaritanos y el pueblo de Jesús no se llevaban. Consideraban a los samaritanos como alguien, digamos en el tiempo actual, como alguien que no va a la iglesia. Digamos, los judíos somos los que evangélicos, pero un samaritano era, ponle el nombre que quieras, que no va a la iglesia, que no adora, que no se congrega, que no tiene la sana doctrina inmaculada del Cordero y todo lo demás que sabemos. Era un samaritano, era un despreciado, no sabía de la Biblia, era un perdido, estaba en el mundo, no te acerques a él, inmundo pecador. Y fíjate cómo Jesús por eso quiso cambiar el mensaje en estos tiempos. Ese samaritano fue el que se acercó y tuvo compasión y le dijo, a ver, tú hombre de la ley, que te sabes la Biblia, que me quieres poner a prueba y que me quieres preguntar cosas para ponerme a prueba. A este hombre que no va a la iglesia, que no es evangélico, fue el que se detuvo a ayudar. Fue el que se detuvo a ayudar. Vio las heridas de esta persona. El que le puso alegría. Vino es sinónimo de alegría en la Biblia. Aceite es sinónimo de unción. El que trajo alegría y trajo unción para su vida. Y que luego se las vendó. Imagínate, un hombre que no estaba en la religión, un hombre que no sabía todos los términos evangélicos que se utilizan, que no era pastor, que no era líder, un hombre común y corriente, pero era un hombre despreciado. Por eso te dije que prestaras atención. Era un hombre que sabía lo que era el desprecio, un hombre que sabía lo que era la vergüenza, un hombre que sabía lo que era el abuso, un hombre que sabía lo que es estar herido. Y eso es lo que necesitamos hoy, más que conocimiento teológico, más que impresionar a la gente con mensajes evangélicos. El Señor te pide hoy, por favor, si tú has sido despreciado, si tú has sido herido, ahora te quiero usar, porque quiero que alcancemos a aquellas personas que también están siendo heridas, que han sido despreciadas. Por eso el Señor nos invita en este mensaje, más allá de las heridas. Lo que tú y yo pasamos, que nos ha marcado, que nos dejó heridas, en las manos de Jesús es un material muy explosivo para ayudar a los demás. ¿Va a servir la teología? Sí, va a servir que sepamos Biblia, por supuesto. Pero mira, el tener compasión de los demás, que no se nos olvide de dónde nos sacó Jesús. La cuna cristiana, yo vengo de cuna cristiana, yo no conozco cunas cristianas, conozco cunas de madera, cunas de metal, pero cunas cristianas no. No olvidemos de dónde nos sacó Jesús. No olvidemos que tampoco entendíamos las cosas. No olvidemos que también le dimos la espalda al Señor. Entonces, cuando nos toca hablar con alguien, no le hablemos desde yo estoy arriba y tú estás abajo. No olvidemos esa parte. Un hombre que ha sido despreciado, un hombre que ha sido herido, es material en las manos de Jesús para poder alcanzar a alguien más. Ir más allá de las heridas. Señor, gracias por esto que me hirió. Gracias por esto que me lastimó, porque ahora voy a poder ayudar a los demás. Y quiero regalarte unas frases para terminar. No es posible amar y amar. Antes no hemos sido amados y amados. Y reflexionemos en esto. A veces la palabra amor la utilizamos mucho, pero la vivimos muy poco. Vayamos con amor este segundo año. Vayamos con amor por aquellos que están rotos, por aquellos que están heridos. Y tratemos con amor a aquellos que dentro de nosotros estamos heridos. Hablémonos con amor a nosotros mismos. Llenémonos de amor para poder dar amor a los demás. Recibamos el perdón de Jesús para poder dar perdón a los demás. Y ya no, pues aquel es samaritano, aquel no es cristiano, aquel está perdido, yo ya no soy pecador, yo ya estoy más arriba. Ay, mejor ser perdonados y ser amados para poder dar lo mismo. Quiero que oremos juntos, ahí donde estás.
Oremos. Digo, Señor, me arrepiento de las palabras de maldición que he dicho. Me arrepiento, Señor, de las palabras que han salido de mí por estar herido. Me arrepiento, Señor, por haber tenido palabras de muerte en lugar de palabras de vida. Perdóname por haber maldecido lo que has puesto en mis manos. Perdóname por haber maldecido quizá a mi esposa, a mis hijos, por lo que tú me has dado. Perdóname, Señor, reconozco que quizás soy iracundo, reconozco que soy criticón, reconozco, Señor, y perdóname, 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 por favor. Yo te pido que me unjas para estar ungido y que las heridas ya resbalen, ya no se me queden. Te pido, por favor, esto en el nombre de Jesús. Amén. Y mira, las ovejas, habla mucho el Salmo del Pastor, ¿verdad? Pero aprendemos de la naturaleza. Las ovejas son ungidas. Por eso el Señor es mi pastor, nada me faltará. Habla de todo esto. Escuché de un autor que decía, las ovejas en ese tiempo de Jesús eran ungidas con aceite. Y eran ungidas para protegerlas. Les tenían que poner ese aceite de la unción en esta parte de la nariz para que no se le parara un tipo de mosquito que había, porque ese mosquito se paraba ahí en la nariz, depositaba un huevecillo, una larva, y esa larva cuando crecía encontraba un orificio en la nariz y se le metía a la oveja. Y ese gusano, ese bicho, llegaba y se le metía al cerebro. Y una vez el pastor se daba cuenta que había pasado eso cuando veía a la pobre ovejita volviéndose loca, azotándose contra las ramas, azotándose contra la pared, porque ese bicho le estaba causando locuras en su cabeza. El pastor llama a sus ovejas, las unge con aceite, las unge en su naricita, para que ese bicho no les afecte el cerebro. Y hoy más que nunca, Señor, necesitamos tu unción para que nuestro cerebro, para que nuestros pensamientos, para que nuestra alma esté protegida. Y no lleguen los bichos, no llegue eso que el enemigo quiere depositar para los locos, para sanar nuestras heridas. Señor, sujeta mi carne, Señor, sujeta mi alma y mi corazón en el nombre de Jesús. A veces, Señor, nos sentimos incómodos de salir de nuestra zona de confort, pero a veces en esa zona de confort somos víctimas del enemigo y tú nos quieres mover y avanzar. Por eso en este segundo año, en tu nombre, Señor, nos movemos, avanzamos, salimos de esa zona de confort. Era muy cómodo hacer lo que veníamos haciendo en este año, quizá lo hicimos para salir del paso nada más, pero este segundo año, Señor, ayúdanos a ir más allá de la costumbre, ayúdanos a ir más allá de los límites que nuestra alma se ha puesto, más allá de los límites de la religiosidad, más allá de las fortalezas mentales. Ayúdanos a ir hacia adelante, ayúdanos a ir hacia Jesús. Y en este momento derrama de tu unción, Señor, en cada miembro de la iglesia. Derrama tu unción, Señor, para que nuestros pensamientos estén protegidos. Yo te pido de manera muy especial, derrama la unción de sanidad sobre cada miembro de la iglesia. Tú sabes en especial por quién derrama sanidad, Señor, para que todo virus, toda bacteria, todo diagnóstico de enfermedad. En este año que comienza, Señor, si nos has permitido estar aquí, aumenta nuestras defensas, fortalece nuestra salud, úngenos con sanidad, en este momento sanidad, sanidad, sanidad del Espíritu Santo. Caminamos en sanidad divina, declaramos sanidad divina por fe. Que haya sanidad, Señor, en nuestra alma, que haya sanidad en nuestro cuerpo, que haya sanidad en nuestro espíritu, en este momento y durante este segundo año, para que podamos ser de ayuda para tu reino y para tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Mucho para pensar, mucho para reflexionar, pero el buen pastor está con nosotros. Que Dios los bendiga. Continuamos.